Hola amigos, hoy vamos a ver luces RGB, luces de colores de marca TP-Link. Vamos a ver cómo funciona, para qué sirve y qué viene con estas luces. Estas luces más de calidad, que no parpadea tanto en videos cuando se ilumina, que no rompe tanto los ojos. Es para casa inteligente, viste, por ejemplo Alexa puedes, o Google manejar puede estas luces, y es luces que se conecta a Wi-Fi y después manejas con aplicación por teléfono. 2 años de garantía. $5 metros tiene. También que trae la caja. Abrimos la caja y vemos manual, mucho idiomas, montón de idiomas. Si abrimos manual de instalación, tenemos y por español, y por ruso, por inglés, por todos los idiomas posibles. Mira, viste, muchísimo idiomas, por eso cada uno va a encontrar su idioma. Después, no sé, voy a ver esto. Creo que algún manual dice que puede conectar con algunos sensores, con algunas aplicaciones. Bueno, esto vamos a estudiar. Cinta RGB, ahí está cinta. ¿Qué más tenemos? Fuente de alimentación a 220. Creo que es 220, por lo menos tenía que ser 220. Voy a investigar después. A ver qué dice por acá. Sí, hasta 240. Entonces sí, 220 nos sirve para nosotros. Y tenemos también controladora. Más importante que controladora, también tiene un botón de encendido y apagar, porque como se maneja por aplicación de teléfono, si no tenemos internet, ¿cómo vamos a manejar? Entonces tenemos un botón para encender y apagar las luces. Y tenemos un pegamento, digamos un par de pastillas de pegamento para pegar. Creo que cinta también tiene su pegamento para pegar en muebles. Esta cinta se puede cortar. Ahora vamos a instalar para ver. Ahí está esta cinta, es de marca TP-Link. Bueno, vamos a instalar aplicación e instalar esta cinta para ver si funciona. Primero que dice manual es: tenemos que obtener aplicación Tapo de la tienda de aplicaciones Google Play y después seguir instrucciones de instalación. Con esto y empezamos. Ahí estoy instalando TP-Link Tapo. Amigos, después de instalar aplicación Tapo hay que registrar un account en TP-Link. Después de confirmar su email y elegir una contraseña, entras y te va a salir una aplicación así, donde está tu casa en tu idioma. A mí salió en mi idioma, y acá arriba tenemos agregar, vamos donde dice luces, y ahí elegimos marca de luces. En mi caso es esto, y me dice que tengo que conectar luces ahí donde flechita sobre flechita y empezar. Vamos a hacerlo. Bueno, siguiendo instrucciones, al final puedes conectar tu LED. Y mira, ahora se puede manejar todo desde teléfono. Puedes elegir colores, apagar, bajar. Puedes hacer cualquier cosa con esto. Mira qué lindo LED. También puede apagar, puede encender desde acá, puede programar efectos, puedes programar muchos efectos. A ver, me interesa esto. Mira. Hay un montón de efectos predeterminados, o puedes crear nuevos. Bueno, parece anda todo perfecto. Y hasta puedes bailar con luces y con música.
Puedes usar timer cuando tiene que apagarse, cuando tiene que estar encendido. Bueno, va a estar en tu idioma predeterminada que tienes teléfono y puedes manejar estas luces así. Chao, gracias por ver. Cualquier pregunta puedes escribir un comentario, así ya voy a instalar el mueble, luz y usarlo. Chao.